Mi canal Luca Oficios, mi nombre es Lucas. Invito a que se suscriban, que activen la campanita y que compartan nuestros videos. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a un video más del curso de electricidad básico que estamos haciendo en el canal de Luca Oficios. Bueno, sabiendo que más adelante vamos a continuar o vamos a hacer paralelo un curso aparte sobre todo lo que es desde cero, todo lo que es electricidad, de dónde viene, dónde proviene, ¿sí? O sea, un poquito más metido en el tema, ¿sí? Ahora hacemos un curso básico para aquellos que ¿sí? desean armar circuitos, hacer algunas reparaciones, ¿sí? Para que sepan controlar y trabajar con la electricidad. Después, bueno, vamos a estar metiéndonos un poquito más profundo. ¿Sí? Cuando hablo más profundo es saber qué es la resistencia exactamente, ¿sí? Componentes, etcétera, cómo calcular, ¿sí? Cómo armar circuitos, consumos, etcétera. Hay muchas cosas que no quiero nombrar mucho ahora, ¿sí? Pero las vamos a ir haciendo más adelante. Bueno, hoy les voy a hablar más que nada de lo que es la ley de potencia y la ley de Ohms, ya que en la electricidad también es bastante usado. Entonces, más que nada, la potencia, si lo tenemos que simplificar, es la energía absorbida, o sea, es como cuando nosotros tomamos la energía de nuestra empresa que nos suministra. Ellos tienen que saber qué es lo que nosotros estamos gastando para poder saber cuánto cobrarnos. Lo que nos cobran a nosotros es la energía, ¿sí? Consumida. O sea, no es que nos van a cobrar los amperajes por cada amper que viene, porque sería casi imposible. Lo que nos van a cobrar sería, ¿sí? La potencia, o sea, en watts. Siempre se mide en watts. O sea, nuestra potencia nosotros la medimos en watts, ¿sí? La potencia se mide en watts. Vamos a ver que watts, cuando llegamos a 1000, ¿sí? Sería 1 kilowatt, ¿sí? Kilowatts. O sea que 1000 watts es igual a 1 kilowatt. Eso es lo que nosotros nos cobran. Eso es lo que nosotros nos venden, ¿sí? Es lo que nosotros consumimos. Nosotros también, cuando vamos a hacer, como les dije, que después vamos a hablar del tema del cálculo, esto, cualquier cosa, si quieren lo anotan o le ponen pausa al video. Yo les dije que podríamos calcular también qué termomagnética usar o el consumo que hay en un lugar. Hay lugares comerciales que le piden quizás a los dueños que le armen un consumo mensual que tienen, o un consumo diario, o cuántos equipos tienen más que nada funcionando, y hay que hacer el cálculo de todo lo que tienen para saber el consumo que tienen. Bueno, y también para hacer los cálculos de las termomagnéticas, de qué cable vamos a usar, etcétera. Pero primero nosotros vamos a aprender lo que son las leyes de Ohms y las leyes de potencia. Cuando hablo de la ley de Ohm, la ley de potencia, es más que nada es un cálculo, es tipo una fórmula, la cual nos va a servir a la hora de tener que calcular. Yo digo, bueno, tengo una resistencia de un termotanque eléctrico que tiene, me dijeron que es de 1500 watts. Y digo, pero quiero saber cuánto está consumiendo, o cuántos voltios le llegan, etcétera. Hay formas de sacar un cálculo, de decir, bueno, ¿sí? O si no, también puedo sacarla. Digo, me dicen, bueno, tenés una resistencia de 1500 watts. Pero yo quiero saber en ohms. No, en ohms no te la vendemos, te vendemos en watts. Sí, está bien. Sí, nosotros no podemos exigirle que nos diga de cuántos ohmios es, pero hay cálculos que nos llevan a saber de cuántos ohmios es. Hay cálculos que nos llevan, y yo digo, y bueno, ¿y cuánto consume? Si me compro una resistencia de 1500 watts,
¿Cuánto consumirá? ¿Cuánto me gastará de energía eléctrica? ¿Cuánto me va a pedir? Ay, ¿cómo? Porque si yo voy y la conecto, sí, yo ya me lo tengo que haber comprado para venir, conectarlo y medirle con la pinza amperométrica. Pero si yo lo estoy por comprar y digo, no, me conviene comprar con resistencia de 1500 watts, me conviene comprar el termotanque que gasta, me salió medio feo, que gasta 3000 watts, que esto equivale a 3 kilowatts, y este a 1,5. ¿Me convendrá comprar? ¿Cuánto consumirá? ¿Cuánto amper consumirá? ¿Qué toma corriente necesito para el mismo? Sí, necesito tal toma corrientes. ¿Qué línea de cable le pongo? Porque ¿cuánto consumen? Bueno, todas esas preguntas las responde nuestras leyes de ohms y ley de potencia. Más que nada ahora en esto que les nombré, la ley de potencia. Pero igual les voy a mostrar las dos, ya que después les voy a enseñar, ¿sí?, en el curso paralelo que vamos a hacer, cálculos de circuitos eléctricos, ¿sí?, con los consumos, cómo analizar, simplificar, circuitos series, circuitos paralelos, cómo sacar el consumo de cada uno, cómo saber cuánto va a consumir en serie, cuánto hay consumos que están en paralelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a haber cálculo que vamos a necesitar los dos, que es tanto la ley de Ohms como la ley de resistencia. Bueno, la ley de Ohms, sí, nos indica, mayormente la dibujan así, como un triángulo. Me salió muy chiquito, pero bueno, que me indica que la B corta va arriba, indiferentemente y latina, y R. ¿Qué me quiere decir esto? Que voltio es igual a intensidad por resistencia, o intensidad es igual a voltios dividido resistencia, o resistencia es igual a voltio dividido intensidad. Está muy chico ahí, pero sería esto: voltio es igual a I por R, o viceversa, R por I. Bueno, entonces sería lo mismo acá. I es igual a voltio sobre resistencia, o resistencia es igual a voltio sobre I. Yo con tener dos de los datos ya puedo directamente calcularlo. ¿Sí? No tengo ningún cálculo acá, ninguna calculadora cerca, así que más que nada lo que hagamos va a ser mental. Si yo tengo, ejemplo, en voltios, yo quiero saber, yo tengo voltios y resistencia, ¿de cuánto va a ser el consumo? Si yo tengo una batería de 9 voltios, ¿sí?, y una resistencia de, vamos a ver más o menos para que no sea tan complicado, de 3 ohms. Siempre todo lo que es resistencia se mide en ohms. Entonces, yo como sé el consumo que va a tener esta resistencia conectada a 9 voltios. ¿Sí? Es un ejemplo, no es que yo voy a conectar realmente una resistencia de 3 ohms a lo que sería, ¿sí?, 9 voltios. Si no, es más que nada un ejemplo. Bueno, tengo mi resistencia, entonces digo 9 sería voltio es igual, vamos a hacerlo más abajo así se ve, voltio es igual a, intensidad. Intensidad sería el amperaje. Amperaje es, la intensidad es igual a voltios sobre resistencia, que sería igual a 9
sobre 3, o sería lo mismo decir 9 dividido 3. Sí, es exactamente lo mismo. Las fórmulas pueden venir de las dos maneras, así o así, es exactamente lo mismo. Entonces yo digo 3 por 3, 9. Entonces sería 3 amperes. Quiere decir que si yo me compro un componente que consume, de 3 ohms, este directamente conectado a 9 voltios me consumirá 3 amperes. Eso sería el cálculo que se utiliza. Ahora, yo no tengo el voltaje, pero tengo la resistencia y tengo el amperaje. Es decir, si yo tengo los datos solamente de la resistencia y el amperaje, pero no tengo el voltaje, sería lo mismo. Sería resolver, sería voltaje es igual a no sé, la intensidad es de 3 amperes, ¿sí? Y la resistencia es de 3 ohms. Entonces digo, voltio es igual a I por R, que es igual a lo que sería 3 por 3, que me daría 9 voltios. Entonces estos son todos cálculos que quizá uno dice, pero ¿para qué me sirve a mí? Por eso le digo, hay veces que le sirven, ¿sí? Hay personas que quizás ni lo utilicen, hay personas que sí, siempre es necesario, porque en sí es muy necesario conocer estos cálculos, son básicos. Si lo mismo sería que si yo tengo el voltaje y tengo el amperaje, sería el mismo cálculo que hicimos. Sería exactamente lo mismo. Yo hoy no tenía el amperaje, en otro no tenía el voltaje, y si no tengo la resistencia, lo mismo. Yo me dan el dato, yo voy a comprar un componente y me dice, bueno, es un componente que consume 3 amperes, ¿sí? Que va conectado a 9 voltios, ¿sí? Y yo digo, bueno, pero ¿cuál es su resistencia? Bueno, la resistencia es la incógnita y sería resistencia, es lo que estamos buscando, es igual a voltio sobre intensidad, que ahí sería voltaje, que sería 9 sobre 3 amperes, me daría 3 ohms. Son ejercicios básicos que yo le doy con números básicos para poder hacer una cuenta. No es que realmente vamos a tener 9 voltios, ¿sí? Etcétera. Pero también sí, en electrónica podemos tener baterías de 9 voltios y hacer cálculos. Si agarrar, simplificar, yo puedo tener un circuito lleno de resistencia, agarrar las paralelas directamente con la serie, sumar las cantidades de resistencia que tenemos y digo, tengo toda esta cantidad de resistencia, ¿cuánto va a consumir? Bueno, la estoy alimentando 9 voltios, hago la cuenta y me da el consumo que va a tener, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a eso es lo que quiero llegar. Eso sería resistencia total. Después vamos a enseñar a armar circuito y directamente analizar y simplificar todo lo que es circuitos en serie, circuitos en paralelo, ¿sí? Y simplificarlo. Bueno, eso era la ley de Ohms. Más que nada es para descifrar la resistencia que tiene un circuito o el amperaje que consume un circuito.
el voltaje que está trabajando en un circuito, ¿sí? Todos son datos que quizá acá eran muy básicos, ¿sí? Pero el cálculo va a ser, aunque sea complejo o no, siempre en un circuito, siempre llegamos a esos números básicos. O sea, siempre vamos a llegar a esa cuenta básica, ¿sí? Haciendo sumas, restas, ¿sí? Sumando paralelos, sumando series, etcétera. Pero siempre vamos a llegar a tener esas tres cuentas siempre. Se puede llamar resistencia total, amperaje total, voltaje total, ¿sí? Pero siempre vamos a tener ese cálculo. Bueno, después se va a llamar lo que vamos a tener lo que es la ley de potencia, que la ley de potencia es para sacar el consumo, ¿sí? Muchos me van a decir, bueno, pero la ley de potencia es potencia. Tenemos un triángulo medio raro, pero tenemos un triángulo, ¿sí? La potencia, ¿sí? Puede que sea, ¿sí? Que ponga yo acá B por I. Está bien, pongo B por I. Que diga voltio por intensidad es potencia, me da la potencia. O potencia dividido voltio me da intensidad. O potencia dividido intensidad me da voltios. Pero directamente no es la única cuenta que podemos hacer. Hay otras cuentas que nos sirven para corroborar de que esto esté bien. Porque nosotros podemos tener unos datos, otros datos u otros datos. Más que nada cuando van a sacar lo que es una matrícula, nos toman un examen y en ese examen directamente quizás nos dan estos dos datos para poder sacar este, o estos dos datos para sacar este, o estos dos para sacar este, o quizás nos pueden dar resistencias. Nos pueden dar resistencia, intensidad, y yo voy a decir, pero la resistencia no está dentro de la ley de potencia. ¿Cómo hago para sacar intensidad con resistencia? Sacar directamente lo que es la potencia. Es imposible. O solamente me dan la resistencia y el voltaje. ¿Cómo hago para sacar lo que sería la potencia si no está dentro resistencia de la ley de potencia? Bueno, acá esto va a ser exactamente lo mismo, pero voltaje antes estaba dividiendo y ahora está multiplicando. Eso cambió, si no es la misma cuenta, porque quizás yo le pongo esto acá, potencia es igual a voltios sobre intensidad. Y van a decir, es parecida a la otra, sí, pero antes voltio estaba dividiendo, ahora está multiplicando. Siempre va a estar dividiendo potencia. Entonces, directamente podemos sacar lo que son las cuentas, podemos sacarla bien, pero siempre tenemos que tener, bueno, los datos que le estaba diciendo. Vamos de nuevo. Yo me compré, como le dije, un termotanque de 1500 watts. Ahora, tengo un termotanque de 1500 watts y directamente, si tengo un termotanque de 1500 watts, digo, bueno, y ahora no me dieron el voltaje, ¿sí? Y el amperaje tampoco. Me dijeron nomás que es un termotanque de 1500 watts. ¿Cómo sé cuánto me va a consumir? ¿Cómo sé qué enchufe le tengo que poner? ¿Sí? ¿Cómo sé qué cables van a ir para la alimentación? Bueno, sabemos que en nuestro domicilio, por lo menos acá en Argentina, en otros países es diferente, pero acá tenemos, bueno, acá teníamos una potencia de 1500 watts, un voltaje, aunque no lo diga. Sabemos que en nuestro país, si vamos a comprar, nos van a vender algo que trabaje a nuestra tensión nominal. O sea, acá en Argentina 220 voltios alterno. Pero digo, ¿y cuánto consume? ¿Cuánto amperaje consume? ¿Sí? ¿Cuánto podría consumir? Entonces quedaría lo que sería la intensidad
Porque si yo sé cuánto amperaje consume, sé qué termomagnética ponerle. Si sé cuánto amperaje consume, yo sé qué cable utilizar, qué toma corriente utilizar. Y bueno, y ahí vamos a aplicar la ley de potencia. Si digo, bueno, potencia, dijimos era 1500, entonces vamos a arrancar siempre con lo que no tenemos. Intensidad es igual a lo que sería potencia, que siempre va a pasar dividiendo, sobre el voltaje. Esto es igual a 1500 watts sobre 220 volts. Y ahí habría que hacer la cuenta. Bueno, nos da 6.81 amperes. Bueno, quiere decir que yo me compro un termotanque de 1500 watts con una resistencia de 1500 watts, ¿sí? Dividido 220 me da 6,81 amperios. Entonces podemos decir que 6,81. Dijimos que en toma corriente, por más que utilicemos menos, deberíamos usar igual cable de 2,5. Acá un cable de 1,5 aguanta, ni el cable de 1,5 aguanta hasta 13 amperes, pero se le pone una termomagnética de 10 amperes. Correcto. ¿Por qué? Porque está por debajo. Pero acuérdense que si lo sacamos de la línea que se alimenta en general a nuestro domicilio, va a haber mucha más carga sobre ese cable, a menos que nosotros pongamos una línea directa, ¿sí? Directamente hacia un cable tipo taller de 1,5. Si lo llevamos, ¿sí? Ahí va a soportar, porque estaría por debajo de lo que él soporta. Pero si yo tomo de la línea general un cable de 1,5, ¿sí? Vamos a ver que si los otros cables ya estaban cargados con amperaje, ¿sí? De otras cosas que están, de la heladera, de la tele, computadora, todo lo que tengan enchufado, más el termotanque, más el lavarropas cuando se prenda, ¿sí? Vamos a tener un consumo mucho mayor y ahí se quemarían los cables. Entonces siempre igual se le pone nosotros cable de 2,5, o sea, cable de 2,5. Acuérdense que yo hice el cálculo por 220. Hay lugares que acá en Argentina no tienen 220. Quizás tienen 200 voltios. Y a la noche, cuando está todo encendido con todas las luces, tiene menos. Y cuando está prendido el aire acondicionado, tiene menos. Entonces, si yo digo 1500 dividido 200, me queda ya 7,5. ¿Ven cómo sube el amperaje? Sube el amperaje cuando cae el voltaje. O sea, cuando cae, ¿sí? De 220 a 200, ya directamente cayó y aumentó el amperaje. A menor tensión, menor amperaje. Y entonces desde ahí ya empezamos a consumir más. Bueno, más que nada, eso no va agregado lo que sería el amperaje. Sí, más que nada se llama diferencia de potencial. Muchos les digo el voltaje. Todos le decimos voltaje, pero se llama diferencia de potencial. Siempre que hablemos de un voltaje o de los voltios, es la diferencia de potencial. Entonces, ¿por qué digo diferencia de potencial? Porque hay una diferencia entre fase y neutro. Yo mido uno y el otro, pues yo no mido un solo cable, mido los dos. Entonces la diferencia entre uno y el otro son 200 voltios.
¿sí? O 120 voltios, etcétera. Bueno, eso nomás era un agregado así nomás. Por si algún día alguien le dice, no se llama voltaje, se llama diferencia potencial, y nosotros nos reímos en la cara y al final era al revés, que la otra persona tenía razón porque estudió ingeniería, porque estudió física, porque estudió alguna otra carrera universitaria y de la facultad, y nosotros por ahí pensamos que es al revés, que nosotros al decir voltaje está bien y la otra persona al decir diferencia potencial está mal. Pero son formas de hablar. En la jerga de la electricidad se habla de voltaje y bueno, hasta yendo a sacar la matrícula dice voltaje, listo, voltaje, palabra sagrada. Bueno, la ley de potencia creo que ahí se entiende bastante bien, pero si yo decía, bueno, me dieron el amperaje, sería lo mismo. Si yo quiero saber de qué potencia consume, y a mí yo solamente tengo el amperaje, que será la intensidad acá, es igual a 6,81 amperes, y tengo de voltaje 220 voltios, y digo, me compré un termotanque que no tiene etiqueta, pero yo lo enchufo, funciona a 220, está bien. Le mido el amperaje del consumo y me da 6 amperes, 6,8, 6,5. En esto vamos a hacer 6,8. Entonces digo, ¿cuánto es? Ya sé que es 1500, pero vamos a hacer la cuenta de la calculadora, a ver. Sí, sería, vamos a acomodarlo. Siempre sigo con el mismo ejemplo, más que nada para no marearlos tanto. Bueno, vamos a armar y decimos, bueno, potencia se me dice que es igual a B por I, que esto es igual a 220 por 6,81. Entonces yo hago la cuenta, $220 por 6,81 y me da 1498,2. ¿Saben por qué me dio 1498,2? Porque acá lleva unos decimales a lo largo y al no ponerlo me bajó un poquito, pero yo ya me doy cuenta que no va a haber un termotanque de 1498,2 watts. Es una resistencia de 1500 watts, pero puede variar, acuérdense, por el voltaje. Si yo tenía 218, ya el amperaje me varía un poquito y acá el número me puede cambiar algunos decimales, variar un poquitito, pero ya sé que es de 1500. Ahora si me daba acá 1200, bueno, 1200 watts, pero me da 1490 y pico, 1400 ahí, 1510, me está diciendo que es de 1500. Entonces ahí es como se realiza el cálculo. Sacamos el amperaje, sacamos la potencia y bueno, como hicimos hoy la ley de Ohms, podemos sacar, si tuviéramos que sacar el voltaje, lo mismo sería, para sacar el voltaje sería potencia sobre, eso sería 1500, ¿sí? Dividido 6,81 y me tiene que dar 220 voltios, ¿sí? O 218, 219, 221, pero nos va a dar eso. Entonces el único cálculo para llegar a la potencia no es solamente decir, bueno, P es igual a B, sí, perdón, por I, sí, porque yo también puedo decir, bueno, pero P también, pero me salió fea esa P.
por lo que no quiero tapar mucho, pero bueno, P es igual a lo que sería R por I al cuadrado. Hay cambio, ¿vieron? Estamos utilizando que potencia es igual a resistencia por intensidad al cuadrado. También potencia es igual a voltio al cuadrado sobre resistencia. ¿Sí? Todas estas variantes me van a llevar a lo mismo. Siempre esas variantes me llevan a lo mismo. Yo puedo decir, bueno, quiero sacar la resistencia. ¿Cómo era para sacar la resistencia? Para hacer el cálculo. A ver, si nosotros decíamos la ley de Ohms era B sobre R por intensidad. Entonces, si yo aplico esta ley, digo, bueno, yo tenía 220 voltios. ¿Sí? Tenía intensidad 6,81. Pero ¿y qué resistencia tiene? ¿Qué tendría que hacer? Voltio R es igual a voltaje sobre intensidad. Depende de lo que quiero sacar, ¿no? Si yo quiero sacar R es este dividido este. Si quiero sacar este es este dividido este. Depende de los datos que yo tenga. Acá no tengo la resistencia, tengo el consumo que es 6,81 amperes. Tengo el voltaje, ¿sí? También tengo la potencia, pero no sé qué resistencia tiene. Entonces digo, voltaje sobre intensidad. Vamos de nuevo. Decimos, bueno, 220 sobre 6,81. Y vamos a hacer la cuenta. Me da 32 punto, a ver, 30 y decimales, tan ohms. Y bueno, vamos a ver si esto es cierto, ¿sí? Si esto que me dio es correcto. ¿Qué tendría que hacer? R por intensidad al cuadrado para que me dé la potencia, ¿sí? Entonces vamos borrando un poco. A ver si acá se alcanzará a ver esta parte. Sí. Entonces digo, bueno, quiero sacar potencia. Dijimos que vamos a aplicar esta fórmula ahora. Podemos decir que potencia es igual a resistencia por I a la 2, que en este caso vamos a borrarlo para que no nos ocupe tanto pizarrón. Sería esto mismo, pero pasado acá. R, que sería 32,30 por intensidad al cuadrado, que sería 6,81 al cuadrado. Bajamos. Lo mismo, 32,30 por, hacemos la cuenta, dice que me da 46,37. Y ahora vamos a hacer directamente esta cuenta. 32,30 por 46,37 me da que P es igual a 1004
97.751. ¿Por qué? Me dio un poquito menos, me dio 3 menos. Porque acuérdense que acá había unos decimales más largos que yo lo omití para no copiar todo el pizarrón. Entonces me da que la resistencia es de 1400. Si ustedes quieren pueden sacar la cuenta también ustedes, ¿sí? Pueden hacerlo, corroborar de que la cuenta está bien hecha. Esto acá sería un 2. Entonces, sabiendo yo la resistencia, ¿sí? Pude sacar la potencia. Porque la potencia siempre va a estar, no importa si hay resistencia, si qué es lo que hay, siempre vamos a tener un consumo eléctrico, o sea, la potencia consumida es el consumo de la energía consumida, la energía que consumimos, y esta se mide en watts. ¿Sí? Hay distintos tipos de energía, ¿sí? En este caso, la eléctrica es en watts, después tenemos energía calórica, ¿sí? Hay bastante energía mecánica, energía química, etcétera, etcétera. Pero nosotros ahora acá estamos hablando del tipo de energía de consumo eléctrico. Entonces, ahí aplicamos un cálculo, ¿vieron? Que se aplicó. No sé si se alcanzó a ver ahí. Espero que lo miren todo. Que esté ahí la cuenta, espero que se entienda la letra. Potencia es igual a 32.30 por 6,81 al cuadrado. ¿Sí? Potencia es igual a 32,30 por 46.37, que era el resultado de 6,81 al cuadrado. Ahí hacemos este por este, me da 1497.751. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí ya aplicamos. Hoy aplicamos esta. Aplicamos acá. Aplicamos esta y ahora podemos aplicar esta. ¿Por qué uso las tres ahora? Porque las tres me tienen que dar casi lo mismo o exactamente lo mismo, depende de las decimales que me vaya omitiendo o yo, como quien dice, pero las dos me dieron 1490 y pico. Una 1498, la otra 1497. Quiere decir que la cuenta estaba bien hecha. O sea que la de arriba yo ya la corroboré con la segunda. Porque a veces hacemos P por B por I y decimos, bueno, listo, ya está, ya la cuenta se nos dio bien, nos van a entregar la matrícula. Y después nos dicen que estaba mal, pero yo estaba bien. Sí, si el cálculo que vos hiciste está bien, pero vos cómo llegaste a que la intensidad era tanto y el voltaje era tanto y que la potencia por eso es tanto. Ah, sí, porque yo saqué un cálculo de la resistencia por por aquello y me dio que la resistencia me hacía un consumo de tanto amperaje en un voltaje de tanto voltio para llegar a esta potencia. Ah, bueno, pero si vos tenías resistencia podrías haber hecho el cálculo y la resistencia esa habías corroborado con la segunda cálculo o segunda fórmula que tenemos acá. Siempre corroboren con las otras fórmulas, más que nada. Porque si usamos una sola fórmula, podemos correr el riesgo de equivocarnos. En cambio, la otra la usamos para corroborar. O si yo tengo estos datos, puedo llegar a esta. O si tengo estos datos, puedo llegar a esta y a esta. Siempre. Bueno, hacemos la última, que sería P. Es igual a voltio al cuadrado sobre resistencia. Esto era igual a voltio, era 220 sobre 32,30. Estaba tratando de acordarme la resistencia porque como borré abajo ya no me acordaba cuál era, y si no tenía que volver a hacer el cálculo. Espero que sea esa, si no me van a corregir en los comentarios, porque si no te volveré a sacar la cuenta de ley de Ohms para llegar a la resistencia. Bueno, entonces 220 al cuadrado, ¿sí? Se quiere decir que todavía no podemos pasar la cuenta, todavía no podemos sacarlo. Vamos a hacer 220 al cuadrado,
Siempre corroboramos las cuentas una o dos veces. Esto sería así. Coma. Ahí está. 48.400. Este es un 4. 48.400. ¿Sí? Sería 220 al cuadrado. Sería 220 por 220. ¿Sí? Multiplicado dos veces por el mismo número. 220 por 220 me da 48.400 dividido 32.30, que si hago ese resultado dividido 32.30 me da 1498. Me da que P es igual a 1498,452. Y ahí tenemos. La diferencia que tenemos es solamente por las decimales o por el amperaje, ¿sí? Que quizás era 6,81, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso es que uno nos dio 1,97, uno 1497 con decimal, el otro 1498, ¿sí? Pero podemos darnos cuenta que todos nos dan a una potencia de 1500 watts. Entonces yo puedo hacer un cálculo y me puede dar correctamente, ¿sí? Pero debo corroborar este con este, este con este. Vieron que yo con tener algunos datos, sí, ya puede ser las tres cuentas. Entonces vamos a buscar siempre la manera, por más que nos falten uno o dos datos, podemos ir buscando a ver cuál dato tenemos, porque en una evaluación siempre nos van a dar los datos, si no nos van a dar nada de datos y resolverlo como puedas. Siempre algo nos tiene que dar. Entonces por ahí nos hacen cruzar, si nos hacen cruzar de ley de potencia a ley de ohms, y ahí cruzarnos, sacar las cuentas, volver a una, volver a la otra, así hasta llegar a un buen resultado que sería la correcta. Si no es que nunca nos van a dejar sin nada. Y nosotros, bueno, ¿cómo aplicamos esto a nuestro curso? Sabiendo los consumos que vamos a tener aproximadamente en cada enchufe, en cada toma corriente, vendría a ser, ¿sí? En cada toma corrientes, ¿sí? Qué cable vamos a utilizar, qué toma corriente vamos a utilizar, qué termomagnético vamos a utilizar, si bastaría solamente con la termomagnética de 15 o 16 amperes con un cable de 2,5 milímetros, ¿sí? Si bastaría o no, o si tuviera que poner una línea aparte como para un termotanque, como les decía recién, para que esa carga no sume mucho a la carga general que tengo en los tomacorrientes, donde enchufo mi celular, mi televisión, etcétera, etcétera, las computadoras, todos los equipos, ¿sí? Que hayan un domicilio, como pueden ser los microondas y todo eso que tienen un más consumo, o un horno eléctrico. Podríamos ver y hacer un cálculo de que quizás no vaya exactamente en la misma línea, porque los cables no van a soportar tanta carga. Entonces le decimos al cliente, bueno, tiene que hacer una línea aparte, ¿sí? Para fortalecer. No alcanza solamente con poner un toma corriente de 20 amperes para el horno eléctrico, porque si los cables después de la instalación son de 2,5 y esos también tienen enchufado la heladera, el lavarropas, ¿sí? En ciertos lugares enchufada la computadora, todo lo que sea de consumo eléctrico. También está enchufado el termotanque, va a explotar toda la casa y provoca un incendio. Entonces más que nada por eso son los cálculos. Después vamos a ver cómo lo aplicamos. Por ahí un cálculo, yo puedo ir sumando la cantidad de watts que va a consumir cada cosa. Digo, bueno, un termotanque 1500